hizo el universo. Eso está en Hebreo 1:1. Bueno, yo le hago una pregunta a usted. Usted con la información que nos está transmitiendo quiere concluir que Jesús y Dios son el mismo. Del texto que estamos leyendo, Sí. De voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. La pregunta era esa. Sí. Entonces la señorita pues no estaba informada sobre eso. Entonces llegamos a la conclusión que era Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces después de Juan el Bautista, Bueno, yo no le he leído, pero sí lo voy a analizar para entonces saber si es Juan el llegó Bautista. Jesús. Entonces quiere decir que Jesucristo es Jehová. Es Jehová. O sea, la conclusión suya es No, que... la Biblia, pues yo lo entiendo así, pero eso está clarito. Pero es que no tiene lógica. ¿No? No cuadra. No cuadra porque si uno lee el resto de la Biblia, lee los evangelios, por ejemplo, hay información bíblica que dice que Jehová le va a ceder el trono a Jesucristo, o se va a sentar a la derecha de él. ¿Cómo es que si se sienta a la derecha, no vendrían siendo dos? ¿Qué es derecha y izquierda para usted? Bueno, pues yo estoy aquí al lado suyo. Quiere decir que usted es el centro de mi esposa y el mío. O sea que mi esposa está a la derecha suya, yo estoy a su izquierda. O sea que ni ella es usted ni usted soy yo. ¿Usted ha estudiado acerca de qué es derecha y qué es izquierda? Bíblicamente. No, bíblicamente no. Estúdielo y verá que eso no quiere decir. Porque cuando la Biblia está hablando de derecha, se está hablando del poder de Dios, del poderío de Dios. Porque ¿cuál derecha tiene un espíritu que no se ve? Un espíritu no tiene derecha ni izquierda. ¿Sí ve que hay lógica? No, Entonces, pero ¿cuál derecha? Si Él dice que Él llena todo el universo, ¿cuál derecha? No tiene derecha. yo le voy a leer esta información bíblica, voy a leer 3 bíblicos y usted me dirá su modo de entenderla, ¿no? Dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. ¿Quién es la palabra? Era un Dios. Era un Dios. Otro gran error. Porque si yo leo Revelación, por ejemplo, Revelación me dice que Jesús es Dios poderoso. Jesús es Dios poderoso. Pero es un grave error. Si sigo leyendo, dice que Jehová es Dios todopoderoso. ¿Usted lo ha comparado con otra Biblia, no? ¿Ah? ¿Usted lo ha comparado con otra Biblia, no? La verdad no. Compárelo con otra Biblia, ¿verdad? Que a mí me gusta comparar, no quedarme con un solo versión, sino varias versiones. Mire lo que dice aquí. Dice que un Dios. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. ¿Sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora lea el 14. Versículo 14. Sí, 14. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. Exacto. Ahora leamos el 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, lo que yo estaba hablando, que estaba dentro de Él, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Yo cuando yo leo esta información y luego yo leo la oración, por ejemplo, de Juan 17, que es toda una oración, el capítulo 17, por ejemplo, cuando Jesús oraba, ¿a quién le estaba orando? Aquí quién estaba orando, póngale cuidado. Por eso Él decía que el Padre me envió. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un perfecto hombre y era un perfecto Dios, era Dios, ¿cierto? Entonces, como humano, acuérdese de la arquita donde estaba con los discípulos, como humano estaba durmiendo, dormía. Señor, Señor, ¿no está viendo que vamos a aparecer? ¿Qué le dijo Él? Se levantó y mudece. Entonces, como hombre, dormía. Como Dios,
como Dios le dijo, inmudeces las aguas. Como hombre, lloró por Lázaro. Como Dios, Lázaro, levántate y anda. Entonces hay que conocer las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina. La humana y la divina. Entonces, por eso estamos hablando acerca del punto donde estamos hablando de voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Llegó Juan el Bautista, le preparó el camino y llegó Jesús. Entonces quiere decir que Jesús es Dios. Bueno, yo no me acuerdo ahorita de la información de Habacuc. Habacuc dice que Dios nunca muere. ¿Y cómo es que si Dios nunca muere, vino a la tierra y murió por nosotros? Bien, esa pregunta está buena, buenísima. Esa pregunta siempre me la han hecho los trinitarios, casi la mayoría de trinitarios, llámese como se llame la organización. Entonces, me han hecho esa pregunta también. Resulta que él, como cuando le dijo lo crucificaron del lado de dos malhechores, uno lo infuriaba: si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvate y sálvanos a nosotros mismos. El otro le contestó, el otro le dijo: no temes tú a Dios, note, a Dios, que está en la misma condición que nosotros. Nosotros estamos aquí porque merecemos de estar acá, ¿cierto? Porque hicimos lo que hicimos, pero Él no. Señor, acuérdate cuando esté en el paraíso. Él le dijo: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Entonces, la pregunta era esa, ¿sí? Hoy mismo. ¿Cómo va a ser que hoy mismo iba a estar en el paraíso si duró 3 días en la tumba? ¿Sí? Resulta que el cuerpo fue la tumba. ¿Sí? Ese hijo que Dios preparó, que se llamará Hijo del Altísimo, porque nació de María, para poder hablarle al pueblo y traer la salvación a la humanidad, porque anteriormente hablaba por boca de los profetas. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Entonces, cuando él dijo, en la cruz, cuando ya estaba el último suspiro, dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Salió el Espíritu de Dios, o sea, Jehová, que estaba dentro de Jesús, que ese no muere porque un espíritu no muere. El cuerpo salió junto con el malhechor, porque él lo prometió y él no es hombre para mentir, ¿cierto? A los 3 días volvió el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jehová, porque Dios es Espíritu, otra vez, y se levantó Jesús, ¿sí? Por eso dijo Jesús en otro, dice: no me toques porque no he subido al Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cierto? Ese otro texto que mencionan siempre parejito. Resulta que cuando él dijo: no he subido a mi Padre, ¿sí?, a vuestro Dios, a mi Dios. ¿Por qué? Porque a él subir, porque el Espíritu está dentro de él, el Espíritu de Dios, al subir, sube el Padre también. Por eso digo: no he subido a vuestros padres, a Dios, a vuestro Dios. Entonces ahí está la pregunta. Entonces, un espíritu no muere. Como Dios es espíritu, dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Salió el Espíritu de Dios que estaba dentro de él, porque él dijo: el Padre está conmigo, no me ha dejado solo. Entonces salió el Padre y quedó el cuerpo. A los 3 días volvió, levantó el cuerpo. Resucitó por 40 días, no eran creyentes. Y le dijo, llegó el pastor allá para hacer una devocional. Y el pastor, usted me va a orar ahorita y me va a resucitar a mi mamá, porque si no me resucita mi mamá en estos momentos, lo vamos a matar.
todos estaban armados, los 5 hijos. Sí, allá sí. Y le dijo, bueno, ore porque si no, usted me resucita aquí a mi mamá. Ya tenía que más de 24 horas. Muerta la hermana, ya la viene a hacerle devocional para ir a enterrarla. Y el hermano, imagínense, con ese, pues él estaba seguro, ¿no? De la seguridad, pero también como humano, temeroso porque lo iban a matar. Y él se arrodilló a orar al lado del ataúd, y orándole a Dios, ¿no? Y él oraba a Dios, y él, cuando pues él escuchó, al rato escuchó por ahí gritos, ¿no? Gritos, y él no quería abrir los ojos, y estaba, pero mejor dicho, lleno también del Espíritu Santo ahí que el Señor lo tomó. Y entonces los hijos de ella, hermano pastor, levántese, y él no quería abrir los ojos porque lo iban a tostar, ¿sí? Y resulta que cuando él abrió los ojos, la hermana estaba sentada en ataúd. Se convirtieron todos los hijos, los 5 varones más las hijas y toda la familia, nietos y bueno, ¿sí? Se convirtieron en ese día. Entonces para Dios no es nada imposible, Claro. para Dios no es nada imposible. ¿Por qué le digo que en qué condición se encuentra una persona cuando es resucitada? Bueno, porque cuando uno lee los relatos bíblicos, ahí se menciona que las personas habían muerto. Por ejemplo, Tito se cayó, De un balcón, sí. Sí, se cayó de un balcón y Pedro lo resucitó al instante. Sí. Por ejemplo, Dorcas ya tenía más tiempito de haber muerto, la hija de Jairo también. Por ejemplo, pero cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, Lázaro ya tenía 4 días. Entonces todas esas personas prácticamente ya no existían porque la muerte es lo contrario de la vida. Sí. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque mire lo que dice aquí Gálatas 1:1. Dice, de Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante algún hombre, sino mediante Jesucristo y Dios el Padre que lo levantó de entre los muertos. Entonces cuando yo leo esta información bíblica, ¿quién resucitó a quién? Ese es un temita muy bonito también, me gusta esa cuestión, porque de ese texto hay el otro contexto donde se está hablando. Cuando dice que le hicieron la pregunta al Señor y le dijo, mire qué templos tan hermoso y tan alto, ¿no? Sí, admirado por la y él dijo que él lo iba a destruir y en 3 días lo levantaría. Él lo levantaría, él. Pero ellos no entendieron que estaban hablando de su cuerpo. ¿Cierto? Entonces, ahí se termina el larguito también. Entonces, ahí está el punto. Entonces, la Sagrada Escritura es muy clara, mi amigo. Es muy clara y tenemos que creerle y obedecerle lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso le estamos hablando hace rato, vos que clama en el desierto, preparad el camino. ¿Por qué? Porque Jehová prometió desde el Antiguo Testamento, dice, y serás enseñados todos tus hijos por Jehová. Serán enseñados todos tus hijos por Jehová. ¿Por qué? Sí. Porque él iba a estar presente, ¿sí? ¿Y dónde estuvo presente él? Cuando dice en Isaías 52, me parece que 10, dice, y Jehová desnudó sus santos brazos ante los ojos de todas las naciones. Jehová desnudó sus santos brazos. Entonces, todo es un cumplimiento de que Jehová se iba a manifestar personalmente. En Isaías 35:4 también dice, decid de los corazones apocados y esforzados y no temáis, aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo. Entonces, eso tenemos que creer en lo que dicen las Escrituras, no creer en lo que el ser humano nos diga, ¿sí? Entonces, eso es lo que, mi amigo, me gustaría hablar otra ocasión con usted. Me gusta porque usted es una persona inteligente. Pues sí, mire, yo lo que usted está diciendo es cierto, mire. Uno la Biblia tiene que leer. Muchas personas dicen, hoy en día, no, es que yo interpreto la Biblia. No. Eso es una gran mentira. Porque es que cuando usted lee la Biblia se interpreta sola. Pero resulta que cuando uno lee la Biblia, usted puede leer mucho la Biblia. Hay personas que leen la Biblia e incluso hasta se la han sabido. Se la leen, van y vienen. Pero resulta que si no hay Espíritu Santo en la persona, porque Jehová no le va a dar sabiduría, no le va a dar conocimiento,
no le va a dar entendimiento ni perspicacia a una persona que Ese- puede aprender de la Biblia. Ese otro temita muy bueno acerca del Espíritu Santo. Sí, ese tema es bonito. Cómo se recibe el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas confundidas en ese caso. Entonces, ese temita es muy bueno. Me gustaría hablar, usted está por aquí los domingos, ¿no? Sí, yo los domingos en la mañana. ¿Está por acá? Sí, don Pedro, Me sí, gustaría hablar otro... hablamos un ratico, ¿Sí? tranquilo, no se preocupe. Sí. Me gusta. La verdad que me agradó hablar con usted, porque... Igualmente, don Pedro, yo... Porque veo como usted... Vea que no- hablamos no- de Biblia y no discutimos. Es que ese es el punto. Mire, su señora y la muchacha ya estaban como... Creo que a Sí. ellas les falta lo que uno dice. A veces uno tiene que sentarse a estudiar la Biblia y tener un estudio personal para que cuando las personas le pregunten sobre ciertos temas, entonces a veces se enreda. Pero mire que usted y yo no nos enredamos. Por eso le digo, se lo repito nuevamente, me agradó hablar con usted. ¿Por qué? Porque una persona inteligente, hablamos y no discutimos, no es así, sino hablamos decentemente como seres humanos. Y eso es lo importante. ¿Sabe por qué? Porque mire, vean la historia de Pablo, cuando se consiguió los discípulos de Juan. Pablo también, la misma historia de Pablo. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Lo tumbó de caballo, le puso escamas, no lo volvió ciego. Señor, no pertenezco de la iglesia de los sacerdotes, esa es la verdadera y vengo a recoger a todos esos protestantes. No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo. Tuvo humildad para aceptar Después Pablo, ya convertido, se consiguió ciertos discípulos de Juan. Y le digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por eso le dije que ese tema es bonito. ¿Sí? Entonces él le dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Dijo Pablo, en el bautismo de Juan. Y Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. Inmediatamente no dieron ni tío, fueron bautizados en el glorioso nombre de Dios. Y mire que el apóstol Pablo, muchos cristianos en ese tiempo le tenían miedo, incluso ya después que él se había hecho cristiano verdadero. Pero uno pudiera decir, el apóstol Pablo era malo, porque es que recorría distancias hasta de 220 kilómetros para ir a traerse a alguien que decía ser cristiano y meterlo preso. Incluso participó en la muerte de Esteban. Y uno dice, ¿cómo es que Dios se fijó en él para que fuera un apóstol, uno de los más destacados? Pues porque Jehová sabía que él había sido